¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Me da gusto saludarles en esta mañana. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios y permitir que Dios nos enseñe a través de su palabra lo que Él tiene para nuestras vidas. El pasaje de hoy, relacionado con estos temas de fe de los cuales estamos hablando y estaremos hablando los próximos días, el pasaje de hoy es un pasaje que uno al leerlo sin tener mayor conocimiento de causa, podría decir, ahí falló la palabra de Dios. Porque dentro del contexto previo a este pasaje, podemos ver cómo Jesús trabaja con sus discípulos durante 3 años y les ministra y les enseña, y cuando se equivocan, les levanta, les sostiene, les exhorta, ¿sí? Y los va preparando para un motivo y para una causa. Pero después de este pasaje uno puede decir, híjole, esos 3 años fueron totalmente en vano, porque las circunstancias llevaron a actuar a los discípulos no como se esperaba que ellos actuaran en ese momento. Y yo quiero que reflexionemos en ese punto. Yo quiero que podamos pensar qué sucede en nuestras vidas cuando de repente todo está funcionando correctamente y sucede algo por consecuencia de alguna decisión que yo estoy tomando, ¿sí? Y en lugar de los éxitos previos, esa decisión me conlleva a un fracaso. O lo que puede llegar a ser peor, no sé cuál es el punto de vista que tú lo puedas analizar. Que no sea una decisión que tú tomes, sino una circunstancia externa a ti, que hagan que tu estilo de vida, lo que ibas haciendo bien, la costumbre que llevabas, de repente, ¡fum!, queda parada y cambiada circunstancialmente por algo no grato, por algo no agradable. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te sentirías cuando pasan esas cosas? ¿Qué es lo lógico que debería de suceder en tu vida para reaccionar favorablemente? Desafortunadamente muchos reaccionamos no adecuadamente. No reaccionamos bajo un entendido que Dios previamente a ese momento ya trabajó en nuestras vidas, ¿sí? Para que llegara este momento, para que en el momento en el que se presentara esa circunstancia, ¿sí?, y el escenario que con esto se genera, yo pueda mantenerme firme y continuar hacia adelante. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. Dice la Biblia en Mateo 26, en el versículo 31, entonces Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Piensa cómo reaccionarías tú. Piensa imagínate que tú hayas sido uno de esos discípulos que durante 3 años estuvo siendo ministrado por el mismísimo Rey de Reyes, recibiendo palabra de Dios directamente del Dios mismo, del Dios vivo, hecho carne, que era Jesús. Donde si de repente pasaba algo mal, salía algo mal, Jesús les enseñaba y les decía, no, es que les faltó esto, es que tenían que haberlo hecho de esta manera, es que se actúa de esta manera. Es que ustedes van a hacer esto en el futuro. Es que va a suceder esto y el changarro se queda en sus manos, porque esta obra tiene que continuar. Pero de repente llega un mensaje no esperado. Yo voy a ser perseguido, yo voy a ser vituperado, ¿sí? Voy a ser herido y ustedes, ovejas, van a ser dispersadas. Como que hacemos un alto y decimos, no puede ser. No puede ser que eso vaya a suceder. No puede ser que eso se esté presentando. No puede ser que eso se esté gestando. ¿Cómo reaccionarías tú? Lo lógico es que los discípulos hubieran reaccionado favorablemente, pero la realidad es que reaccionaron bastante mal, como muchos de nosotros cuando sucede eso. Vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y padrísimo en la iglesia, y padrísimo en la enseñanza, y padrísimo en el discipulado, y de repente a sus casas hay pandemia. En el trabajo todo bien, con planes construyéndolos a futuro, y de repente ¡fum!, se acaba todo eso a su casa porque hay pandemia. Y la situación económica flaquea, y la salud flaquea.
Y los problemas en casa aumentan. Y no le vemos para dónde y para cuándo. ¿Dónde está todo ese tiempo de enseñanza y discipulado que en teoría tendría que ser carne en nuestras vidas? La realidad es que muchos de nosotros en esos momentos no pasamos la prueba, como los discípulos en ese momento. Quizá podríamos reaccionar como un Pedro diciéndole al Señor: no, Señor, eso jamás acontecerá. La respuesta de Jesús fue: cállate, Pedro, porque antes de que el gallo cante 3 veces en esta noche, tú me vas a negar. Y lo vas a hacer 3 veces. Y Pedro todavía le dice: no, Señor, eso jamás sucederá. Yo te seguiré fielmente hasta el final. Y un poquito más adelante sucede lo que Jesús le dijo. En 3 momentos diferentes, Pedro lo negó. ¿Por qué? Porque se llenó de miedo ante las circunstancias. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que esa palabra profética, donde las ovejas iban a ser dispersadas, así se estaba cumpliendo. Unos discípulos por ahí se fueron, otros siguieron escondidas a Jesús, viendo qué iba a pasar. Otros, como Pedro de Pedro, dijeron: yo no, antes de que digan aquí murió, mejor aquí corrió. ¿Cómo reaccionarías tú? Y todo esto, dentro del tema de fe, nos lleva a reflexionar y nos lleva a pensar que en momentos cruciales y en circunstancias adversas, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde están depositados mis ojos? ¿A quién estoy viendo? ¿Me dejo llevar por las circunstancias? ¿Mi mirada está puesta en las circunstancias? ¿O mi mirada está puesta en lo alto? Y aún a lo mejor en decisiones que yo mismo tomé, que llevaron a que las circunstancias salieran de control. ¿En dónde está mi fe? ¿Hago un alto y digo: la regué, Señor, aquí estoy, perdóname? ¿O me empiezo a enmarañar, a construir con tal de salir bien librado, que la realidad es que tarde o temprano va a tronar el tema? Fíjate, los discípulos en ese momento huyeron, negaron, se escondieron. Pero después de eso, viene un pasaje donde el Rey de Reyes, ya resucitado, se les aparece y termina una buena obra en la vida de ellos. Y yo puedo ver en Juan capítulo 21, versículo 3, un pasaje que nos habla acerca de la obra de Jesús resucitado en la vida de los discípulos. Porque se presenta a él, ya habiendo resucitado un día a ellos, a Pedro, y les dice: ¿sí? Denme algo de comer. Y Pedro, que había salido a pescar y había tenido una mala racha de pesca, se voltea y le dice: no he pescado nada. Pero Jesús le dice: ¿sabes qué? Toma tu red y échala del otro lado del mar. ¿Y sabes qué pasó? Él obedeció. Lo hizo. ¿Sí? Le echó del otro lado del mar y sacó una inmensidad de peces, tanto que las redes se rompían. Y ahí, para mí, está la clave de todo esto. Porque puede haber noticias tan tremendas como la que recibieron los discípulos. Pero después de un tiempo donde aparentemente la presencia de Dios no está, porque las circunstancias yo dejé que dominaran mi vida y me llevaron a pensar y a reflexionar y a hacer un alto y a enderezar mi vida, a pedirle perdón a Dios, a arrepentirme por mis malos caminos, que entonces yo empiezo a obedecer nuevamente la palabra y la palabra se cumple. La palabra es fiel a cumplir lo que está escrito en ella cuando yo enderezo mi corazón a Él. La palabra, que es Jesús, el Verbo hecho carne, cumpliendo cada una de las promesas que están escritas. Estos hombres tuvieron que vivir eso, y a lo mejor lo hicieron mal en ese momento, y no estoy aquí para juzgarlos.
Pero después de eso, teniendo un encuentro con el Jesús resucitado, su vida cambió circunstancialmente. Y se convirtieron no en pescadores de peces, sino en pescadores de hombres. Y formaron la organización más sólida que hasta el día de hoy está vigente, siguiendo transformando vidas, tocando corazones. Y esa organización es la iglesia. Y tú y yo somos parte de esa organización. Si esos hombres no hubieran hecho un alto en ese momento y volteado sus ojos al Jesús resucitado, yo creo que el llamado no se hubiera cumplido. Pero algo pasó en esos días de angustia en sus vidas. Yo creo que la palabra que fue sembrada empezó a reborbotear y a salir en su corazón y a hacer mella nuevamente ahí, que ellos dijeron: necesitamos algo más. Y cuando llega Jesús, dijeron: aquí es nuestra oportunidad de obedecer y confiar totalmente en Él. Y eso hicieron. Y eso es fe. Porque aunque aparentemente en el momento, ¿sí?, flaqueemos, caigamos o nos dejemos vencer por las circunstancias, cuando hay palabra sembrada en nuestro corazón y decidimos hacer un alto y reflexionar las cosas que están pasando y buscar respuesta en el Rey de Reyes, esa fe empieza a crecer. Y empiezo yo a obedecer la palabra y el Espíritu Santo empieza a hablar y empieza a obrar. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias en esta hora. Padre, gracias porque en tu palabra vemos pasajes como este, pasajes que a lo mejor lo esperado no es lo que quisiéramos que sucediera y que a lo mejor está fuera de contexto, Señor. Pero vemos que embona perfectamente porque hay un plan y un propósito. Y a pesar de las circunstancias tan adversas, tú sigues hablando, ministrando y sigues despertando tu buena palabra en nuestros corazones. Sigues trayendo a memoria palabra que ha sido hablada en nuestras vidas en tiempo atrás. La sigues avivando, Señor. Y nos sigues diciendo: yo estoy acá. Y yo soy fiel para cumplir cada promesa que te he hablado. Y las circunstancias de este momento no van a apagar las promesas que yo tengo para ti. Solo necesitas enderezar tu corazón y voltear nuevamente a verme. Yo te doy gracias porque este tiempo, Señor, es precisamente para eso, para que hagamos un alto y podamos voltear nuestro corazón a ti y verte nuevamente. Padre, gracias por este día. Lo ponemos en tus manos, Señor, confiando en que tú vas a hacer tu perfecta voluntad. Amén.